Hola, Dios te bendice. Soy Ramiro Aybar del grupo Serapis Bay de Panamá, dándote la bienvenida a esta clase especial titulada La genealogía de la enseñanza. Es una clase especial porque no está dentro de ninguno de los espacios regulares de clase que damos y que transmitimos desde el grupo aquí en Panamá. Y he querido abrir un momento para dejar esto grabado para que quede el documento fílmico que ayude sobre todo a comprender de dónde viene la enseñanza de los maestros ascendidos que tenemos en nuestras manos, la enseñanza traducida por Jorge Carrizo a través de Serapis Bay Editores. Espero en máximo una hora, ojalá menos, para no castigar tu paciencia, explicándote de dónde viene esta enseñanza. eh, Debo decir que lo que voy a presentar lo he leído, lo he estudiado, lo he comprendido, lo he conocido por medio de varios libros eh, señeros en este tema. Por ejemplo, el libro El hombre, su origen, su historia y su destino, del señor Werner Schröder, de la AMTF, traducido con su autorización por Serapis Bay Editores. Y por supuesto los boletines privados de Thomas Prince, volumen del 1 al 5, los diarios del Puente de la Libertad, del volumen 1 al 17, eh, inclusive los libros de la actividad Yo Soy, me han servido para poder ordenar las ideas cronológicamente y ofrecer esta explicación. Es súper importante, creo, para todos los estudiantes de la luz que sepan de dónde viene la enseñanza que nosotros ponemos a su disposición. Tengo una presentación en PDF que voy a compartir aquí para comenzar. Esta historia comienza 8.000 años antes de Cristo, 10.000 años atrás, más o menos. Cuando ocurre un incidente crucial que es el hundimiento de la isla de Poseidonis, que es el último remanente, sabemos, del continente de la Atlántida. El continente Atlante llegaba inclusive hasta las costas de lo que hoy es Europa, tenía esa forma. Y Poseidonis era la última gran isla, restos del continente Atlante son las islas del Caribe, la costa sur de Estados Unidos también. Y este hundimiento del último remanente de la Atlántida, es interesante e importante saber que es causado por la confusión espiritual de las masas. Esto es bien importante. El problema complicado de manejar que la confusión, vaya, se puede manejar de manera maestra si uno tiene claras las ideas, pero la confusión es lo opuesto a la claridad y cuando esa confusión la asimilan, la absorben, la viven, la experimentan las masas, esa confusión espiritual trae un gran malestar, una gran desazón, una zozobra, que hace que la efluvia discordante aumente en peso, y eso lleve a la gente a hacer cosas que pareciesen locuras y se genera todo un estado caótico de energía, la confusión espiritual de las masas, y es aquí uno de los primeros campanazos de esta presentación, se debió a la división del sacerdocio. Estoy hablando aquí del sacerdocio de la Orden Blanca, el sacerdocio que seguía los principios de la Gran Hermandad Blanca. Ese sacerdocio, ese es el que me refiero, el sacerdocio que maneja el fuego sagrado. No el sacerdote o sacerdocio que uno ve en una misa o en un evento así religioso común y corriente. Estamos hablando del sacerdocio de la Gran Hermandad Blanca, siendo ese sacerdocio compuesto por seres ascendidos y no ascendidos. En particular, por supuesto, la división vino por la
la contraparte no ascendida del sacerdocio, de chelas consagrados al fuego sagrado, que no habían logrado su ascensión. Y esa división de sacerdocio en Atlántida, que generó la confusión en las masas, la confusión de las masas significaba que no sabían a quién creerle, al sacerdocio blanco o a su imitación. Ese sacerdocio ya había ocurrido, esa división ya había ocurrido en Lemuria, en el continente de Mu, entre los seguidores de la Gran Hermandad Blanca y la Orden Separada. La Orden Separada eran los hijos de Belial, los hijos del múltiple, mientras que los seguidores de la Gran Hermandad Blanca eran llamados los hijos del Uno. Los hijos del Uno cultivaban, los sacerdotes afiliados a la Gran Hermandad Blanca cultivaban el sendero de la sublimación por el fuego sagrado. Eh, y recomiendo por aquí estudiar el libro, la compilación que se llama El Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 2, desde la página 286 a la 299. Recomiendo estudiar ese libro porque ahí está compilado esta división de sacerdocio y ahí se explica que los hijos de Belial, los hijos del múltiple, los que no continuaron el sendero de la sublimación, usaban los decretos con el verbo en inglés blast. Blast, que significa estallar, hacer estallar. Y ya volveremos sobre esto en unos minutos más. Esta división en Lemuria fue causada por una discrepancia en el trato a los rezagados. En la época del continente de Mu, o lemuriano, es la época en que entran a la Tierra, en el marco de la cuarta raza raíz, los rezagados de otras estrellas, de otros planetas. Valga decir que los rezagados tenían cualidades discordantes y por eso no pudieron avanzar con sus correspondientes planetas. Y esas cualidades discordantes eran arrogancia, resistencia al cambio, rechazo del progreso y de la mejoría, rebelión y el desprecio por la verdad. No les interesaba la verdad, rebeldes, arrogantes, discordantes. Entonces, la orden de los maestros ascendidos en ese entonces diseñó un plan. El plan era preparar la tierra, purificarla lo más posible y preparar a la gente mental y emocionalmente a la llegada de estos rezagados. Se les recibió con amor, con paciencia, pero llegó un momento en que no se pudo contener el hecho de que estas corrientes de vida traían hábitos discordantes, traían todas estas semillas de oscuridad, y la orden separada era un grupo de sacerdotes no ascendidos que cuando recibieron la noticia de que iban a venir los rezagados dijeron, ¿en serio? ¿En serio va a venir esta gente aquí si estamos tan bien? Llevamos 2, 3 eras doradas, la gente encarna aquí, es maravillosa, es hermosa, es apacible, es armoniosa, es divina, todo funciona bien. ¿Por qué vamos a complicar la ecuación si está todo fantástico? Y la respuesta que le da los poderes superiores, en esa época no había tribunal kármico, fue necesario crearlo luego precisamente por la llegada de los rezagados, o debido a la consecuencia de la creación de la efluvia que generó la venida de los rezagados, es que surge el tribunal kármico. Pero en ese entonces, los, el Señor del Mundo y los que dirigían la tierra les explicaban de que es cierto que venían con discordia estos rezagados, iban a venir con hábitos discordantes, disruptivos, pero teníamos suficiente amor y el fuego sagrado de los altares como para transmutar eso y con paciencia, cariño, amabilidad, le íbamos a dar la oportunidad de crecer aquí y de purificarse y de avanzar, salir de su estado de rezago para poder tomar el rumbo que habían perdido. No se lo tomaron bien esta orden separada y al poco tiempo empezaron, en vez de sublimar sus cuerpos, empezaron a hacerlos estallar. La gracia es que cuando tú hacías estallar un cuerpo, ese ser volvía a los niveles internos. La muerte no existe, y tenían que volver a reencarnar. Entonces era de nunca acabar el asunto. Era más rápido,
en el sentido de que sacabas al originador de la efluvia, de la encarnación, ya no molestaba más, digamos que apagaba su equipo de alto volumen, de reggaetón a todo meter, ya no lo veías por ahí, que te dañaba el paisaje, su forma, ya no la veías, entonces ya estabas de nuevo en paz, y eso no era la idea, no era el plan de la jerarquía. Cuando esto avanza, termina ocurriendo el hundimiento de Lemuria, producto de esta confusión. Las masas, la gente que no está en los templos cultivando el fuego, esas masas empiezan a ver que no se podía confiar entonces en los sacerdotes de entonces, porque unos decían, vamos con el plan de hacer estallar y sacar los cuerpos de la gente, y otros decían, no, vamos con el plan de la jerarquía, el plan de la paciencia y la sublimación. Entonces las masas, bueno, ¿a quién le creo? Espérate, ¿quién tiene razón? Los dos son sacerdotes, por Dios. Y eso generó desazón, malestar, malestar social, colectivo, espiritual, confusión, problemas, deslegitimización de las autoridades, del gobierno, etcétera. Campeó el caos, no se pudo empezar a construir nada, todo era destruido, de modo que el continente fue llamado a hundirse, en realidad con un gran cataclismo, un maremoto y un terremoto. Se hundió Lemuria, siglos después avanza la humanidad en el continente Atlante, avanza, avanza, prospera, vuelven los sacerdotes a encarnar. Se dice que son casi los mismos individuos, los miembros del sacerdocio no ascendido, y cuenta la historia que se volvió a producir la discrepancia entre un grupo del sacerdocio y otro. Aquí, ya en la Atlántida, el sacerdocio que no se alineó con las directrices de la orden de Zadkiel, ese sacerdocio empezó a desarrollar con más ahínco la magia negra, empezaron a usar el verbo para descargar discordia, acumulando la efluvia y tirándola encima de las ciudades, donde entonces se difundía precisamente por esa acción disruptiva y destructiva, se difundía por primera vez la adicción, las adicciones, la creación por ahí mismo de las bebidas alcohólicas, de las drogas, eh, y se formaron estas corrientes discordantes en la atmósfera de la Tierra que hicieron imposible el avance de la evolución espiritual de la humanidad en la Atlántida. No fue posible transmutar toda la discordia que se generaba con el uso consciente de los poderes de creación espiritual, el verbo, la visualización, el decreto, la energización con el cuerpo emocional. No se pudo transmutar todo eso a tiempo, de modo que fue necesario un segundo o un nuevo cataclismo, en realidad no un segundo, ha habido muchos, según lo indican los maestros. Y este fue dramático porque aquí en la Atlántida se había llegado a un momento en que Sanat Kumara ya podía regresar a Venus, pero poquito antes de la partida tiene que, digamos, deshacer las maletas y quedarse por una temporada incierta sin poder regresar. Así que el hundimiento de la Atlántida y de Poseidón y su último sector es dramático porque se impide la liberación de Sanat Kumara, pero además porque se tienen que ir los tesoros y los braseros con el fuego sagrado de los templos de Poseidón, y se tienen que ir de ahí antes que se hundiese toda la isla. Se tienen que ir a distintos puntos sobre la Tierra, salen 100 botes, son botes, a pesar del desarrollo tecnológico de esa era, tienen que salir en aparatos que no fuesen detectados por los poderes políticos de entonces, que usaban eh, lo que hoy estamos viendo surgir como el Internet de las cosas, donde desde un gran comando y a distancia se pueden manejar objetos. Ya hoy es relativamente común que la gente en su oficina, por ejemplo, le active una maquinita que le dispensa comida al perro. Ya está, ya existe. O que activa desde la oficina con una aplicación del teléfono una maquinita que limpia el piso. ¿Ok?
Y eso lo veremos pronto en los automóviles. Vas a tener tu auto estacionado en un lugar, le vas a decir que te pasa a recoger y por control automático a través de internet se va a mover por las calles sin riesgo ni peligro, te va a recoger y te va a llevar el automóvil y tú no vas ni manejarlo. Eso es parte de los registros de la humanidad que han ocurrido ya en otras épocas y en la Atlántida había un control férreo de los movimientos individuales y colectivos a través de un centro de control, así como una gran internet de las cosas, de los vehículos, de modo que para evitar ser detectados en la fuga, por decirlo así, los sacerdotes del fuego sagrado de entonces, los alineados con la jerarquía espiritual, con el tribunal kármico que ya existía, esos sacerdotes tienen que usar botes. Es muy dramática la descripción del maestro ascendido Serapi Bey, que nos cuenta que esos botes eran a remo y que sus chelas y sus discípulos y sus sacerdotes tuvieron que aprender a remar y practicar para poder llegar desde Poseidonis hasta Luxor, que es donde tuvieron ocasión de desembarcar para instalar allí la llama de la ascensión que antes ardía en Poseidonis. El asunto es que salen 100 botes y de esos 100 botes eh, solo 10 llegan a destino, los otros 90 son engullidos por el cataclismo. Eh, Volviendo acá perdón, sí, no es un PowerPoint, es un PDF. Eh, 10 de los 100 botes se salvan, llegan a estos puntos, los que se salvaron llegan a Luxor, Perú, México, Creta, Marsella, llegan a Asia y a Isla de Pascua. 100 botes. Salen, solo se salvan 10, usan botes a remos, como les comenté, para no ser detectados. Portaban escritos de la Gran Hermandad Blanca y portaban llamas, que era algo bien importante que había costado mucho conseguir de vuelta. Esas llamas en los altares ya estaban flameando en la época de Lemuria. Tuvieron que resucitarse y en la Atlántida se habían resucitado y tuvieron que escapar del cataclismo final. Solo 10 botes de 100 lograron su destino. Eh, Consecuencia de esto fue la instalación o la instauración por parte del Tribunal Kármico de la ley oculta, como está aquí. El uso, sobre todo el uso muy complicado de los decretos con el verbo blast en inglés, estallar sería la traducción. Y esa ley oculta tiene unos ejemplos bastante conocidos, el judaísmo, por ejemplo. Toda la descarga, la dispensación judaica o judía o del judaísmo, esa dispensación está dentro de la ley oculta. No se explica con claridad. La gracia de la ley oculta la naturaleza de la ley oculta es que ocultaban el conocimiento espiritual para que solo los estudiantes de la luz más acuciosos, más detallistas, más entusiastas, más perseverantes, con mejor karma, alcanzasen a percibir y discernir el contenido verdadero del mensaje espiritual, contenido en el discurso, en la carta, en la parábola, en la obra de teatro, en las historias, en los mitos. Por eso eh, hay que interpretar, por ejemplo, los evangelios, como dice aquí. Los evangelios también, los evangelios cristianos son parte de la ley oculta, el budismo, Shakespeare, todo el contenido espiritual de la obra de Shakespeare, que era el maestro ascendido Saint Germain en su última encarnación, ahí como Francis Bacon, todo eso es ley oculta. No puede decir abiertamente la presencia yo soy, ni la ley de perdón, ni la existencia de la jerarquía, pero de tanto en tanto se percibe eso en las obras de Shakespeare, en las 36, tú puedes ver de a ratos que él está hablando de la ley de causa y efecto, de la ley de polaridad, a ratos te das cuenta que se refiere a su rayo gemelo, la amada Porcia, en fin. La masonería que nace en Escocia, contemporánea con Shakespeare, también es parte de la ley oculta. El Añi Yoga, a través de Elena Roerich,
que es un impulso del maestro ascendido El Moria, también es dispensación de la jerarquía espiritual, pero envuelta en la ley oculta, en parábolas, en metáforas, en expresiones rebuscadas. La ciencia cristiana también es ley oculta. La organización que se llamó Unity, no sé si existe todavía, pero Unity, la ciencia cristiana, la teosofía, por supuesto, y aquí está en amarillo porque es de las más famosas, más destacadas. El último impulso, en realidad, el último o el penúltimo de los grandes fogonazos de la jerarquía, pero envuelto en la ley oculta de 1875. Tiene ramales. Esos ramales son la Fraternidad Rosacruz, por donde el maestro ascendido Saint Germain, a través de Max Heindel, dio otros elementos espirituales que tenían que ver con el plan divino. Y también la Escuela Arcana es un ramal de la teosofía con la dispensación a través de Alice Bailey, del maestro ascendido Yoal Kul. A la teosofía se le llama el penacho dorado. Ya vamos a ver cuáles son el penacho azul y rosa. La teosofía es una dispensación de las que se pueden dar cada 100 años. Las dispensaciones de más conocimiento espiritual nos indican el Mahacho Han en un discurso, el maestro ascendido El Moria, que cada 100 años se permite la develación de nuevos aspectos de la ley, y en el siglo XIX esa dispensación, esa develación ocurrió a través de la teosofía. La ley oculta persiste hasta el 31 de diciembre de 1930 por acción del poderoso Victory, que es un ser cósmico de la jerarquía espiritual que tiene la peculiaridad de que él maneja una energía y un presupuesto eh, diferente al que maneja el Gran Tribunal Kármico, que el Gran Tribunal Kármico es el que decide cómo se descarga la energía, sobre todo la enseñanza, pero el poderoso Victory tiene una partida de energía adicional o externa al tribunal kármico. Él puede operar con libertad, él es soberano sobre eso, y él, considerando la penosa situación de la Tierra y lo lento que era su avance por la poca cantidad de personas que lograban su ascensión, es decir, su graduación de la escuela de la Tierra, él deroga la ley oculta con un decreto y con descarga de su propia energía, y con esto inaugura la ley abierta. Una anécdota aquí, que la teosofía se entera de esto y sus miembros se oponen al edicto y al decreto, al fiat del poderoso Victory. Una delegación de 500 teósofos se van donde Victory y le dicen: cambia tu fiat. Y esto lo explica jocosamente el poderoso Victory, diciendo que, bueno, debido a que tuvieron la osadía de ir donde él en esos términos, él dijo: perfecto, ahora se me quedan aquí y les voy a explicar por qué necesitamos derogar la ley, aunque al derogar la ley oculta se les acaba a ustedes el negocio del ocultismo. Cuanto lo siento, pero si no se hace así, nunca vamos a avanzar. O vamos a avanzar tan lento que no sirve el asunto en estos términos. Así que la ley abierta permite eh, impulsar lo que meses antes ya había ocurrido con el encuentro entre el maestro ascendido Saint Germain y Guy Ballard el 16 de agosto de 1930. Vimos que el fiat del poderoso Victory se consagra el 31 de diciembre de ese año, el 31 de diciembre, si bien el 16 de agosto de ese año el maestro ascendido Saint Germain se había reunido con Guy Ballard en Mount Shasta y había empezado la relación formal explícita entre ambos para lo que luego vendría a ser el inicio de la era del séptimo rayo, el 18 de agosto de 1934, y la descarga del penacho azul, que es la actividad Yo Soy, en inglés I Am Activity, que comienza ese año 1930. El canal, muy importante, el canal designado es el señor Guy Ballard, y él tiene de apoyo un grupo que se le conoce como los mensajeros. Y los mensajeros, que dicen los libros que en ese entonces fungían como mensajeros, era Donald Ballard, el hijo de Guy Ballard, William Cassier, secretario de Guy Ballard,
y la señora Edna Ballard, la esposa. La señora Edna Ballard claramente se indica que era mensajera de los maestros ascendidos, pero no canal de los maestros ascendidos. Esa distinción es importante. Como les comenté, en la actividad Yo Soy o I Am Activity es conocido como la dispensación del penacho azul. Si uno lee los libros de la actividad Yo Soy, incluso las traducciones, uno se da cuenta que la vibración de fondo de todos esos discursos es la vibración de la llama azul, de la intensidad, del abrirse paso, de cortar y liberar. Eso se nota mucho. A diferencia del penacho rosa, que bien puedes deducir tú que se refiere a la dispensación de la actividad Yo Soy, donde desde de fondo y todo está envuelto en verdad en el amor divino del Mahachohan, del Espíritu Santo, y por eso tiene otra radiación, siendo que los mismos maestros, o casi los mismos, participan en ambas dispensaciones. Hay que hacer un punto especial aquí con la señora Edna Ballard, porque Guy Ballard desencarna el 31 de diciembre de 1939. Se había ganado la ascensión en el año 36, él decide continuar el tiempo que fuese suficiente, pero le ocurre en ese periodo que a la actividad Yo Soy eh, la demandan la demanda el Estado o la federación, la demandan, o distintos estados la demandan a la actividad Yo Soy porque eh, generó mucha controversia, o cierta controversia generó la actividad Yo Soy entre la prensa, entre otras organizaciones, entre gente católica, eh, porque de repente las conferencias de Guy Ballard, los momentos en donde él leía los dictados de los maestros eran grandes eventos en las ciudades, convocaban a miles de personas, se habla de que se llenaban los teatros de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 espectadores para poder ver los discursos, escuchar, percibir la radiación. Por eso dicen en los textos de la revista La Voz del Yo Soy que ellos han podido procurar 20.000 sanaciones en esos años, porque la gente iba con enfermedades, con problemas, con dolencias a las conferencias, y como eran los mismos maestros que estaban dictando ahí, Gaibala lo que hacía era que leía las letras de fuego que le proyectaban como una especie de prompter. Las letras de fuego tenían el tamaño de 2 pulgadas, así como en mi pulgar, más o menos, y lo que hacía Gaibala era leerlas y proclamarlas, y alguien de su comitiva tecleaba discurso, y eso es lo que convertía luego en publicación. Mucha gente iba a ver eso, curiosos y gente de luego comprometida, y eso hizo que se levantase curiosidad y por ahí mismo animadversión de algunos poderes establecidos que no les parecía buena cosa esto de la actividad Yo Soy, y los demandaron por haber estado enviando por el correo postal norteamericano, que es una institución pública, enviado material de ficción. Años después, la actividad Yo Soy ganó los litigios, y en ese periodo, entre el año 36 y 39, eh, sufrieron de todos modos el acoso de la ley, de los juzgados que le quitaban, les cautelaron algunos bienes, les impedían usar los vehículos. Hubo un acoso de esos acosos legales antes que se resolviese en un juicio la demanda, y eso complicó el funcionamiento. Hubo incluso un par de ocasiones donde gente furiosa con la actividad Yo Soy iba a las conferencias a tratar de impedir que ocurriesen. Eso generó estrés en la organización, según cuentan los mismos maestros. Usted es cosa de que lean los discursos de la actividad Yo Soy, o de esos años donde a cada tanto dice: por favor no le hagan caso a la gente que habla mal de nosotros, por favor no le pongan atención al chismorreo, por favor no critiquen a quienes nos critican, porque estaban con eso encima. Entonces Guy Ballard se había ganado la ascensión en el año 36, decide tomarla en el año 39, desencarna, y a cargo queda su esposa, la señora Edna Ballard. Y por eso hay que hacer una mención especial, breve aquí, de su servicio, su figura, su importancia, para entender lo que luego ocurrió. Edna Ballard recibe entonces la actividad Yo Soy complicada, con este acoso legal, con estas situaciones de mucha gente desconocida yendo a las conferencias, y lo que empieza a decidir es que, vaya, mira,
vamos a cortar por lo sano y vamos a dejar entrar a la gente que tenga un carnet de socio de la actividad Yo Soy. Ese fue un primer gran filtro, una primera pared que pusieron. Así que ya tienes que apuntarte aquí y te conocemos, te damos el certificado o el carnet y puedes entrar. Eso cerró mucho la asistencia a las reuniones. Ella no era canal, era mensajera, por ende las reuniones en realidad ahora las conferencias públicas eran para leer lo que ya se había descargado. Y como dice aquí, las actividades ahora solo son para los miembros inscritos. Eh, el maestro ascendido Saint Germain indica que en la gestión de la señora Ballard empezó la gente a experimentar miedo y superstición. Una de las cosas que llama la atención es que la señora Ballard en algún momento avisó de que los maestros le habían dictado, como aquí dice, hay precipitación de nuevos dictados, según ella, a través de ella, donde en uno de ellos se le advertía a ella y a los estudiantes que tenían que desalojar la costa oeste de San Francisco y demás, porque ahí iba a haber un gran maremoto y entonces un terremoto que iba a hundir la ciudad, así que se combinaba a los estudiantes a salir de esa zona y meterse al continente. Gente de la actividad Yo Soy vendió sus propiedades, renunció a sus trabajos para no morir en el cataclismo. Eh, Ahí, por ejemplo, uno de los más afectados fue el señor Sindelar, muy importante para la actividad Yo Soy, porque era que imprimía una de las dos publicaciones, que era la revista La Voz del Yo Soy, que él tenía su imprenta en San Francisco, entonces de repente hay que desalojar. Nunca ocurrió el cataclismo, y de repente empezaron a aparecer nuevas publicaciones con nuevos dictados aparentemente descargados por los seres de luz a través de la señora Ballard, dictados de David Lloyd, del Elohim Vista, eh, etcétera, que en realidad no corresponderían a enseñanza de los maestros, sino a canalizaciones de otras cosas, de otros seres, pero no de la jerarquía espiritual. Y eso hay que saberlo, hay que tenerlo en conciencia. Por esa razón, el grupo Serapi Bay de Panamá solo considera como enseñanza de los maestros ascendidos la que se dio y se publicó a través de la actividad Yo Soy entre el año 1930 y 1939. Hasta ahí, que es cuando estaba Guy Ballard encarnado. Y ajá, voy para allá. Otra de las cosas notables de la gestión de la señora Ballard es que en estos años de su gestión, ella vivió bastantes años más, creo que desencarnó cerca de los años 80 o 70. Se publicaron nuevos libros de invocaciones y decretos, y en esos nuevos libros de invocaciones y decretos comenzó a aparecer de nuevo la palabrita blast. Voy a hacer el ejercicio de buscarlo para que, aquí está, para que conmigo veamos esto que no es invento. Escritorio. Ok. Bien. Voy a abrir este archivo, que es un libro digitalizado de la actividad Yo Soy. Compartir pantalla. Ok, ahí está. De este hay como unos 10 o 12 libros. Decretos, dice I am Decree Booklet, Decretos del Yo Soy, libro de decretos del Yo Soy. Y voy a hacer el ejercicio de poner aquí en el buscador. Este es uno de los libros de la actividad Yo Soy, promovido, publicado después de Guy Ballard, durante la tenencia de la señora Edna Ballard, que todavía los ofrecen, lamentablemente, digamos, por el contenido. Voy a poner aquí Blast. Y esta es una palabra que fue encontrada en 31 páginas de este libro. 31 páginas
eh, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pariente de esta palabra, complicada igual que esta, es la palabra aniquilar, porque aniquilar es romper en pedazos. Entonces, ¿dónde queda el sendero de la sublimación si hay que romper en pedazos algo? ¿Ok? ¿Dónde queda el sendero de la sublimación si vamos a hacerle estallar a alguien su cuerpo, su energía? Por más que sea con buenas intenciones, no digo que haya mala intención en esto, pero son verbos destructivos. Una y otra vez, una y otra vez. En este libro y en otros más, por eso, a ver, en este libro y en otros más, termino la idea, en este libro y en otros más hay invocaciones donde se pide protección para los abogados y contadores de la actividad Yo Soy, porque claramente tenían el acoso por ahí, esta gente eran la primera línea en la defensa legal de la organización. Como ven, se usa bastante. Esto hace que cuando hemos publicado libros de decretos y de invocaciones, tomando a estos libros en inglés, nos toma un tiempo, nos ocupamos de, por supuesto, no considerar en lo más mínimo ninguna de estas invocaciones que tienen este tipo de verbos, porque no queremos que nadie más tenga la desgracia de energizar lo que viene arrastrándose de Lemuria como acción destructiva del poder del sacerdocio. Y esto empezó a ocurrir de vuelta con la señora Ballard, hay que decir. Esta situación llevó a la necesidad, además de, esta situación llevó a la necesidad de una nueva dispensación, pero además, o se sumó a esta necesidad de una nueva dispensación, se sumó a esto el ultimátum que le dieron desde el Gran Sol Central a Helios y Vesta, de que el Sol Helios y Vesta tenía que avanzar en su evolución y para eso necesitaba que los planetas se acercasen un escalón más hacia el centro del Sol y para eso todos tenían que estar en sus puestos en el inicio de la inhalación cósmica. ¿Y qué significa eso? Que Sanat Kumara, que estaba en la Tierra siendo señor del mundo de Venus, tenía que regresar a Venus y dejar el puesto de señor del mundo de la Tierra. Y si no había nadie que lo reemplazase, la Tierra iba a ser disuelta, transmutada y desaparecida como salón de clase. Entonces, ese ultimátum baja a la Tierra, llega acá y el maestro ascendido del Moria dice, momento, esto no lo podemos permitir. O sea, Sanat Kumara se ha pasado tantos millones de años, 4,5 millones de años, que no es verdad que va a salir derrotado de esto. Se lo toma, digamos, a la personal y con compasión inmensa y por reconocimiento inmenso por el servicio de Sanat Kumara y del resto de la jerarquía espiritual para abajo, que se habían jugado a favor de la Tierra y de la gente que evoluciona aquí. Y él dice, necesitamos conseguir una dispensación extra, aunque sea única, porque no estamos, no, podemos, no hay 20 años donde se tiene que cumplir la liberación de Sanat Kumara, no, esos 20 años no nos da para el siglo siguiente, ¿ok? Esto tiene que ocurrir ahora, estamos hablando del año 46, por ahí, donde llega el ultimátum. Guy Ballard había desencarnado el 39, así que habían pasado 7 años, ya estaba la señora Ballard instalada, había empezado a pasar todos estos problemas, se había cerrado los grupos, los maestros no podían descargar más luz por ahí, viene el ultimátum de regreso de Sanat Kumara a su estrella, el Moria dice, maestro ascendido Saint Germain, dice, tengo esta idea. ¿Cuál? La idea de jugarnos el todo por el todo, ir donde Helios y Vesta y pedir una dispensación adicional, saltándonos el requisito de que tienen que pasar 100 años y en esta dispensación poner toda la carne al asador, poner todos los recursos, develar todos los retiros, develar todas las llamas, dar todo, por rifárnoslas completo. O sea, si se va a hundir, si va a disolverse la tierra, pues que sea, pero ya porque pusimos a todos los jugadores del equipo a la cancha, o sea, más de lo que se requiere. Si nos las vamos a rifar, pues que sea con todo. Estoy humanizando mucho esto, pero va por ahí el asunto. Ese es como el espíritu. Y la consigue, y eso da pie a la dispensación del penacho rosa, o más bien la dispensación del puente a la libertad.
Y la dispensación del Puente de la Libertad eh, es todo ley abierta, y la dispensación del Puente de la Libertad comienza con un intento del maestro Ascendido del Moria de contactar a los líderes espirituales de entonces. Le escribe sendas cartas. Esas cartas están publicadas en el libro El hombre, su origen, su historia y su destino, del señor Schroeder, perdón. Y se contacta al grupo de Filadelfia, a su directora, que era Francis Hickey. Se contacta en una carta a Edna Ballard. Edna Ballard le parece que es un error, es una equivocación, están queriéndole quitar el trabajo. Se le manda una carta al director de la Teosofía, una carta súper respetuosa, cariñosa inclusive, pero con graves llamados para que se sumara al Puente de la Libertad. Se le escribe una carta a la persona que dirigía Unity, a la persona que dirigía la Ciencia Cristiana, eh, y solo recibe respuestas tibias, en algunas portazos directamente en la cara. Solo el grupo de Filadelfia o la gente del grupo de Filadelfia se le cuadra. Y aceptan la oportunidad. Aquí Francis Hickey, que era directora del grupo de la actividad Yo Soy en Filadelfia, se me había olvidado decir que la actividad Yo Soy tenía estos otros colaboradores, Charles Sindelar y los Ratana, y Alice Schutz. Alice Schutz, que se une al grupo de Filadelfia y que luego conocemos con el seudónimo de A.D. Kaluk. Bien, el grupo de Filadelfia apaña, recibe, acoge la dispensación del Puente de la Libertad. Se funda en 1952, llamado Penacho Rosa. Tenía a estos miembros, por un lado Alice Schutz, como les comenté, por supuesto que Francis Hickey, y viene entonces lo importante aquí también, que es que está Mary Leanne Inocente, que conocemos con su seudónimo de D.T. Marches, Gas Inocente, el esposo de la señora Mary Leanne, ambos padres de Geraldine Inocente, que es ahora la persona canal autorizada por la jerarquía espiritual. Tenía otros colaboradores, este impulso, Frank Pita, que estaba localizado en La Habana. Hay que decir que el señor Gas Inocente, el papá de Geraldine, trabajaba en La Habana como salonero antes de la Revolución Cubana. Recordemos, la Revolución Cubana es del año 1959. Para el año 52, Cuba, la isla era, como bien se ha dicho, y la historia lo confirma por todos lados, era Las Vegas, era la versión previa de Las Vegas en Estados Unidos, centro de casinos, de hoteles, de prostíbulos, de vida nocturna, de apuestas, de mafia. Así era La Habana en esos años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y había mucha actividad económica actuando allí de todos modos, y pues no era de extrañar que norteamericanos trabajasen ahí. Este es el caso de Frank Pita, el caso de la familia Inocente, pero había otros colaboradores importantes del Puente de la Libertad, como Roger Ancona, a quien conocimos como el compilador del célebre libro Los Maestros Ascendidos escriben el libro de la vida, una de las primeras traducciones y publicaciones de Serapis Bey Editores. Aquí también estaba Mildred Voss de New York, Vera Lisle, también importante, y Lucy Little John, que va a cobrar relevancia en los años posteriores a la partida de la canal que era Geraldine Inocente. Ya desencarna Geraldine Inocente el 23 de junio de 1961. Antes, en 1958, el Puente de la Libertad sufrió una crisis en que varios miembros prominentes se retiraron. Era el año en que se iba a enderezar el eje de la Tierra. Lo avisó el arcángel Miguel, lo avisaron los maestros a través de los discursos. Se iba a enderezar el eje, pero el grupo se fractura por problemas internos, y Francis Hickey se va, siendo la directora del grupo, se va y funda The Lighthouse of Freedom, luego llamado Summit Lighthouse. Probablemente ustedes lo conozcan. Pronto rompe con la gente de Summit Lighthouse, Francis Hickey, y funda otra organización que se llamó I Am the Lighthouse of Freedom. Ella rompe con Mark Prophet, que se había
ido con ella del Puente de la Libertad hacia Summit Lighthouse, pero Mark Prophet se queda con Summit Lighthouse y a él se le acerca la que luego se conocerá como Elizabeth Clare Prophet, los famosos Prophet, y ellos tienen en los años posteriores una prolífica actividad de publicaciones de discursos que no, no son de la canal autorizada, que era Geraldine Inocente. Por eso el grupo Serapis Bay de Panamá solo considera como pertinente, como segura la enseñanza que se dio a través del Puente de la Libertad en la tenencia de Geraldine Inocente de 1952 a 1961, en ese periodo, y ahí se completa todo el alimento espiritual que nosotros impulsamos, considerando lo anterior del año 30 al 39 y del año 52 al 61 del siglo XX. Solo ahí hay 13.000 páginas de instrucción, suficiente para que cada uno alcance su ascensión en esta encarnación y suficiente oportunidad de servicio y de expansión de conciencia. Hasta el año 61. Valga decir que cuando desencarna Geraldine Inocente, asume Lucy Littlejohn. Geraldine Inocente tenía un preescolar, un parvulario, que atendía después de canalizar los discursos. Se indica que ella, de madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, era la mejor hora del día para poder captar los dictados de los maestros ascendidos que ella grababa en una máquina, y en las mañanas, 7, 8 de la mañana, venía a la oficina de la actividad del Puente de la Libertad, venía a la oficina Alice Schutz y transcribía lo que estaba grabado en una página con una copia a carbón, como se hacía antes con las máquinas de escribir, y eso es lo que se mandaba a imprimir. Saber que a través del Puente de la Libertad se impulsaron dos grupos de publicaciones: los diarios del Puente de la Libertad, que era una publicación mensual, y los boletines privados de Thomas Prince. Los diarios del Puente de la Libertad era la enseñanza que se difundía de manera masiva hacia afuera a los estudiantes, y los boletines privados de Thomas Prince era solamente dado o lo compraba o lo conseguía la gente que estaba más involucrada con realizar en el presente lo que los maestros ascendidos estaban haciendo en los niveles internos en ese instante. Lucy Littlejohn toma el grupo, lo que quedaba, y avanzan los años, y de repente, en el año 79, de repente nombra un nuevo canal, un nuevo oráculo, y él era un señor que se llamaba Peter Leach Lewis. Consecuencia de este nombramiento, varias, digamos, graves. Primera consecuencia, declaran el fin del Puente de la Libertad. Lo cierran, lo clausuran. Si bien el maestro ascendido El Moria había dicho que el Puente de la Libertad solo se iba a terminar el día que ascendiese la última corriente de vida de la Tierra, pero ellos deciden darle por terminado. Eso significó que se dejasen de imprimir los libros originales. Para 1980 solo había 260 páginas disponibles de las 6.000 que se descargaron a través del Puente de la Libertad. Las otras 7.000 páginas se descargaron a través de la actividad Yo Soy. Y la actividad Yo Soy tenía dos grandes bloques de enseñanza. Uno, los libros de discursos del Yo Soy, donde está La Mágica Presencia, Misterio Develado, Instrucción de un Maestro Ascendido, Discurso del Yo Soy del Maestro Bob, del amado David Lloyd, etc. Y por otro lado, las revistas La Voz del Yo Soy. Pero en lo que correspondía al Puente de la Libertad, para 1980 se había dejado de publicar y solo publicaban 260 de las 6.000 páginas que se descargaron a través de esa dispensación. Estas 6.000 páginas son luego rescatadas por la AMTF, la célebre organización fundada por los esposos Schroeder, Werner y Annette, quienes tuvimos la ocasión de conocer en varias visitas que ellos hicieron a Panamá y varias visitas que hizo el grupo Serapis Bay de Panamá hacia Mount Shasta, donde tienen su oficina. Y gracias a la gestión de ellos se vuelven a hacer disponibles los libros de la enseñanza original en inglés. Peter Leach Lewis, dijimos que era el nombre de este nuevo oráculo, y él dijimos que entierra el puente y crea un nuevo organismo llamado Iglesia de la Nueva Era del Cristo. Puede que a alguno de ustedes les suene conocido
porque todavía tiene publicaciones esta institución en varios idiomas. A través de este señor, aparentemente se habrían descargado nuevos dictados, por ejemplo, cosas muy controvertidas, como que en un dictado se avisa que el maestro ascendido Saint Germain ya no tenía el patrón electrónico que se le conocía, que era la Cruz de Malta, que también se avisa que iba a haber un cataclismo en Los Ángeles, de nuevo, en la costa oeste, cosa que no ocurrió. Y quizás lo más dramático es que se avisa a través de este nuevo canal que hay cambios en la jerarquía espiritual. Y, por ejemplo, uno que resiste muy poco análisis es que dicen que la ciudad de Chambala, asiento del Señor del Mundo, hogar de Sanat Kumara por 4,5 millones de años, bueno, con todo el momentum acumulado de ese lugar, bueno, resulta que ya no va a estar ahí, se avisa en esta dispensación, en estos dictados, que se mudaría a Long Island. Nada más conveniente que poner una ciudad etérica de los maestros ascendidos sobre la ciudad en la que tú vives, por supuesto. Si controlas el medio de comunicación y tienes gente que te cree, tú le dices, bueno, aquí que yo vivo en Parque Lefebvre, pues les aprovecho y les cuento que encima del parque que tengo enfrente está el templo etérico de, les puedo inventar el nombre, y entonces miren que yo vivo al lado, así que la radiación me llega y ustedes estarían alimentándose de esa radiación, más les vale que sigan lo que yo les digo. Es así de sencillo, todo muy humano. Otros cambios en la jerarquía dramáticos por las consecuencias, que hay gente todavía que cree que estos cambios son correctos y los defienden a capa y espada, lamentablemente. Que el Chohan ya no era el Moria, sino el Sol Sirio, vaya usted a saber de dónde salió el Sol Sirio. Que el segundo rayo ya no es el Chohan el señor Lanto, sino un ser llamado Sochi, sacado de la manga. El tercer rayo ya no es Pablo el Veneciano, sino Lady Rowena. Se cuenta la historia de que Lady Rowena era una señora muy querida, muy amorosa, la señora Rowena, amiga de Geraldine Ochente y de Lucy Little John, y que bueno, era muy amable, muy amorosa, entonces cuando desencarnó al tiempo, bueno, les cuento que ahora ella es la Chohan del tercer rayo, con una liviandad impresionante. No se metieron en el cambio a la jerarquía que estaban inventando con el maestro ascendido Serapis Bey, ni con el maestro ascendido Hilarión, pero sí le metieron mano al sexto rayo, diciendo que Juan el Amado era el Chohan del sexto rayo. El Chohan del sexto rayo entonces ya no era Lady Nada. Digamos que el maestro ascendido Juan el Amado existe, es un ser que sirve con el maestro ascendido Jesús, en las legiones de Jesús. Y que el séptimo rayo ya no era Chohan el Amado Saint Germain, sino Lady Mercedes. Miren ustedes, jubilaron al maestro ascendido Saint Germain, Chohan del séptimo rayo, avatar de la era de Acuario, pues que ya no es Lady Mercedes. Hay intereses geopolíticos aquí de por medio, por supuesto. Para comenzar, que Mercedes es la patrona de la isla República Dominicana y que había mucha gente de este impulso que era dominicanos y que estaban muy felices con que ahora tenían un Chohan. ¿Qué les parece? Y que el Mahachohan ya no era Mahachohan, todo es ya no es, ya no es, ya no es, ¿no? Sino que ahora es el Santo Eolus, un nombre también muy curioso. Otros seres que aparecieron en esta descarga que no es de los maestros ascendidos, insisto, los maestros ascendidos descargaron solo hasta la existencia aquí en el plano de la forma de Geraldine Ochente, 23 de junio de 1961. Tiempo después entonces empiezan estas publicaciones a decir, por ejemplo, que hay otros seres en la jerarquía, como un comandante Conrad, una guardiana silenciosa llamada Cerculata, vea usted a saber, un tal Asclepio Higía, que eran algo así como el quinto rayo. No hay ningún discurso de este periodo de tiempo de ninguno de estos seres que le estoy mencionando. Un tal doctor José Gregorio Hernández, tampoco confiable, no hay ni nada que los maestros ascendidos digan de él, ni tampoco de un ángel de la restauración, ni de un Lord divino, ni de un señor Saitru, ni de una señora Alexa, ni de un templo del loto dorado, nada de eso. Y lo que hemos llamado así como ya el folclore metafísico, es donde se inventó, por ejemplo, que sobre el Monte Ávila en Caracas había un templo llamado Palacio Propósito del Hombre, por favor. Un ser de luz llamado Kenichi Ahan. Se empezaron a inventar y adjudicar llaves tonales a diestra y siniestra. Se empezó a decir que todos los años tenía un espíritu envolvente, que hay un patrón electrónico para cada año, que hay un pensamiento forma para cada año, que hay guardianas silenciosas para cada país.
Es cierto que hay guardianas silenciosas para cada país, lo que no se sabe es el nombre. Bueno, se empezaron a publicar nombres de cada país, de cada guardiana silenciosa. Eso se llama mediumnidad, eso se llama canalización mediumnidad, que no es lo que ocurría con Geraldine Innocente ni con Guy Ballard. Pensamiento forma del año, por supuesto, la jerarquía espiritual se maneja con pensamientos formas cada año, se descarga desde la guardiana silenciosa planetaria al Señor del Mundo, y de ahí la jerarquía y de ahí la humanidad, pero no se sabe cuál es. De repente empezaron a publicarse el nombre y el diseño de cada pensamiento forma de cada año, como si fuesen canalizaciones certeras y confiables. Ahora, todo esto es relevante porque eh, todo esto fue lo que bebió y se alimentó Connie Méndez, que conoció a Lucy Littlejohn y que recibió de ella esta enseñanza así, en estos términos. Eh, no hay que culpar a nadie aquí. Cuando ya Connie Méndez entra en escena, se estaban publicando una pírrica cantidad, una mínima cantidad de discursos. ¿Qué conocimiento podía tener Connie Méndez tanto de la actividad Yo Soy como del Puente de la Libertad? Si estaba todo restringido, si estaban metiéndose en las publicaciones creaciones humanas de todo tipo. Ella difunde eh, algunas cosas que luego se publicaron a través de Serapis Bay Editores. Por ejemplo, Connie Méndez difundió la obra de Emmett Fox, Serapis Bay Editores, que fue fundada en 1991. Toma toda la obra de Emmett Fox, Jorge Carrizo la traduce entera. Hay que decir que Connie Méndez también fue, se dice, instructora del señor Rubén Cedeño, y Jorge Carrizo, el fundador del grupo de Metafísica de Panamá, el grupo Serapis Bay, conoció y estuvo un tiempo colaborando con el señor Rubén hasta 1998. Debido a esa relación que había entre ellos, Serapis Bay Editores publicó algunos trabajos del señor Rubén. Luego de que se terminó la relación entre ellos, Serapis Bay Editores solo se concentró en la enseñanza de confiable, tanto del Puente de la Libertad como de la actividad Yo Soy. Un hito interesante en todo esto es que Jorge Carrizo con Rubén Cedeño y con Kira Chang viajan juntos en 1998 a la AMTF a conocer a los señores Schroeder, que eran los que habían podido rescatar la enseñanza, como les conté hace un ratito. Consecuencia de esta visita es que Serapis Bay Editores empieza a corregir la enseñanza adulterada que había publicado y a dar conferencias por toda América explicando esto. ¿Explicando qué? Explicando que había habido adulteraciones, que había habido publicaciones de Serapis Bay Editores que no correspondían a la enseñanza legítima y verdadera, a decirlo, a dar la cara, a decir, mira, no, en nuestros libros aparecía que Lady Mercedes era la Choján del séptimo rayo. Eso no es cierto, no es Lady Mercedes, es el maestro ascendido Saint Germain. En fin, empezó a rectificar el camino, a corregir los errores, a publicar solamente la enseñanza confiable, que es la que está contenida entre el año 30 y el 39 y el 52 y 61. Y la publica toda completa. Serapis Bay Editores la tiene toda completa publicada hasta ese entonces. Hay 4 excepciones. Una es A los pies del maestro, que es el libro que viene de la Teosofía, que publicamos aquí en Serapis Bay Editores. También el libro de Emanuel, que fue el primer libro que como experimento hizo Jorge Carrizo como traductor y editor, que es un libro que no tiene nada que contradiga la enseñanza de los maestros ascendidos. También publicamos El apego y el sendero de la iluminación de Tony de Melo y la obra de Emmett Fox. Ninguno de estos contenidos va en contra de lo que indica, no hay contradicciones con lo que indica la enseñanza confiable de los maestros ascendidos para nada. Por eso con tranquilidad los podemos publicar, si bien son pocas las clases, hay que decir, en donde ese material lo usemos conscientemente los instructores del grupo Serapis Bay aquí en Panamá. Este PDF lo voy a poner adjunto al video, de modo que si tú lo quieres descargar lo puedas tener y revisar con calma. Preguntas que tengas me las puedes hacer con mucho gusto a ramiro@serapisbay.com, ramiro@serapisbay.com. Te puedo contestar si me sé la respuesta a la pregunta que tengas, con mucho gusto. Llevamos 1 hora hablando aquí. Me quedan unos últimos 5 minutos para mostrarte, por si no estás claro,
cuál es la forma de la jerarquía espiritual. A ver si me permite hacer esto aquí y hacer jerarquía planetaria. Voy a asegurarme que se esté viendo. Un segundito. Jerarquía quinta. Esta es una forma esquemática de entender la jerarquía. También lo voy a poner como enlace, como archivo descargable en el pie de página de esta clase. Todo comienza con los logos solares Helios y Vesta, la presencia yo soy cósmica, que tienen bajo ellos a la guardiana silenciosa planetaria. Bueno, este recuento voy a hacer que lo voy a dejar aquí. Te tocará a ti que estás viendo esta clase ponerle audio, digamos. Pero aquí está esquemáticamente las líneas de vinculación, donde en la jerarquía espiritual están los Elohim, los arcángeles, los chohanes, el Mahachohan, el tribunal kármico. Aquí está planteada la relación entre cada uno de los seres que dirigen ramales de la jerarquía espiritual, ramales de la gran hermandad blanca, ramales. Cada uno de esos ramales tiene dentro de sí más gente metida, más maestros, más seres de luz, pero estos son las cabezas. Y listo. Este es el recuento, la genealogía de la enseñanza de los maestros ascendidos. Esto es el esquema y las razones de que tenemos en Serapis Bay Editores para enseñar lo que enseñamos. Perdón si fue muy largo esta explicación. Algún día podemos darla en vivo cuando sea menester. Pero por lo pronto queda esto grabado para que tú, que lo estás viendo, lo puedas revisar, descargar, compartir, si te parece, a otras personas. El enlace del video se manda por un WhatsApp, ya tú sabes, y lo ve la otra persona, lo descarga, lo comprende. Y cualquier pregunta que tenga, por favor, ramiro@serapisbay.com, con mucho gusto, a la orden siempre. Mil bendiciones.